Bienvenidos a Mentes Curiosas, espacio para dialogar, debatir, informarnos y aprender sobre una variedad de temas que nos rodean y que están cambiando el mundo. Agradezco a Esquina 32 por facilitar el espacio radiofónico y saludo aquí en cabina a mi compañero Andrés Mendiolea y Antonio Bruyel. Hoy compartiremos este espacio con el doctor Ismael Plasencia para hablar precisamente de una mente curiosa que marcó un antes y un después en la historia. Arquímedes y el secreto del palimpsesto, ciencia, ingenio y legado perdido es el título de hoy. Bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí, es un placer. Arquímedes es considerado uno de los más grandes matemáticos de la historia, gracias a su enfoque metódico y su habilidad para aplicar la teoría de matemáticas a problemas prácticos. Su curiosidad lo convirtió en una figura clave en la ciencia antigua y la física moderna. Su filosofía se basa en la observación y la lógica y pueden revelar los secretos del universo. Hablemos de ello. Muy bien, bueno, primero que nada creo que siempre es importante hablar de personajes que han sido muy importantes en la historia. Yo recuerdo desde niño cuando leía que de repente había un flashazo de algo sobre Arquímedes y decía qué interesante y ahí quedaba, ¿no? Y luego pasaba el tiempo y otro flashazo y qué interesante y ahí quedaba. ¿Quién es Arquímedes? Arquímedes nació en la ciudad de Siracusa, en la isla de Sicilia. Siracusa era una ciudad griega que quedó en medio de las guerras púnicas. Las guerras púnicas eran entre Roma, en la península itálica, y Cartago, en lo que actualmente es el país de Túnez. Estaban peleando por el control del Mediterráneo, el comercio, etcétera. Entonces ahí queda la isla de Sicilia en medio, y ahí está Siracusa. Siracusa tomó partido con Cartago, entonces prácticamente le estaban declarando la guerra a los romanos, ¿no? Okay. Y Arquímedes nació en el año 287 a.C., las guerras púnicas más o menos estuvieron entre el 300 y el 140 a.C., así se extendieron entre Roma y Cartago, y estaba el rey Hierón, y el rey Hierón le encargó a Arquímedes que viera si realmente una corona que mandó a hacer de oro tenía oro, porque tenía la sospecha de que la habían hecho de plata y le pusieron oro encima, La ¿no? bañaron. La bañaron en oro. Entonces le dice a Arquímedes que le ayude a resolverlo, porque pues una era destruir la corona para ver si adentro tenía plata, ¿no? ¿Cómo le hacía? Okay. Entonces Arquímedes, como le gustaba tanto las matemáticas, la ciencia, dicen que su papá fue astrónomo y que él le pasó esa curiosidad. Ahorita que me mencionabas mente curiosa, siempre algo que describe Arquímedes es que era una mente curiosa, se estaba haciendo preguntas. Así que digno la de curiosidad, este espacio hablar de él. Desde luego, la curiosidad es una habilidad que tenemos que impulsar en todos, en que todos nos hagamos preguntas de manera constante. Yo siempre digo que todos nosotros somos desde bebés, somos científicos. Así es. Muy curiosos, nos hacemos preguntas, a grado tal que enfadamos a los papás, a los maestros, y nos van matando la curiosidad a medida que vamos avanzando, ¿no? De repente ya nos tenemos hartos y deja de preguntar, ¿no? Te dice la maestra en la primaria, y así es como vamos, como el sistema educativo va matando la curiosidad. Pero bueno, volviendo a Arquímedes, él se embebía tanto en lo que estaba haciendo que se olvidaba de bañarse y de comer. Entonces, en una de esas lo llevan a la tina. Ya he escuchado esa característica en otros científicos. Sí, como Leonardo da Vinci, etcétera. Lo llevan a la tina a meterlo a bañar, y cuando se mete, pues se da cuenta que desplaza agua de la tina al meter su cuerpo, ¿no? Entonces, después de estar pensando cómo resolvía el problema de la corona, fue cuando mencionó la famosa frase de Eureka. Y dicen que saltó de la tina y salió desnudo gritando por las calles Eureka, porque ya había resuelto cómo iba a resolver el tema de la corona, ¿no? Entonces, el tema era de más volumen. Allá de curioso, inquieto, impulsivo, sí, también. El tema era meter la corona y considerar tanto el volumen como la densidad, porque la plata y el oro tienen diferentes densidades. Entonces iba a ser a través del desplazamiento del agua que iba a comprobar de tantas monedas de oro que se había hecho la corona, ¿no? Y así es como descubre que efectivamente querían verle la cara al rey y que la corona no estaba hecha completamente de oro, ¿no? Entonces, digamos que esa es la famosa frase que todo mundo conoce de él, la frase de Eureka, que significa lo descubrí, lo hice, etcétera, ¿no? Y retomando ahorita, como un paréntesis, lo que comentabas, hablando de frases, todos los niños nacen genios hasta que la sociedad aplasta su espíritu científico. Precisamente esa frase la compartí, me parece que el día de ayer, de Michio Kaku. Muy bien, sí. Efectivamente, entonces tenemos que ver
cómo le hacemos para no perder a los niños y a las niñas científicas que tenemos, ¿no? Hizo una gran cantidad de aportaciones, a él le gustaba muchísimo la matemática, pero de repente cuando la ciudad de Siracusa iba a ser atacada por los romanos, el rey Hierón, que siempre recurría a él, le encargó que defendiera la ciudad. Entonces, Wow. pues le tuvo que obedecer, no porque quisiera, sino porque era el rey, Y había que y obedecer. empezó a hacer diferentes instrumentos de guerra, ¿no? Otra frase muy famosa de él y muy citada es cuando le dijo al rey, dame un punto de apoyo y te moveré el mundo. Se estaba refiriendo al tema de la palanca, ¿no? Entonces, desde luego que la palanca ya existía, pero él la perfeccionó y empezó a hacer todos los cálculos necesarios para ver la importancia de la palanca. Son las clases que nos enseñan de física en la secundaria. Ajá. Y a partir de ahí él desarrolló un dispositivo tipo palanca como grúa que ponen en barcos y en los fuertes de Siracusa, que cuando llegan los barcos romanos utilizaban la palanca para, con relativamente poca fuerza, voltear los barcos de los romanos y que los soldados cayeran en el agua, por ejemplo, ¿no? Le llamaban de claw la garra, y así era como volteaban barcos. Entonces le costó, a pesar de que tenía muchísimo recurso Roma, le costó muchísimo trabajo conquistar Siracusa, porque estaban aplicando inventos de Arquímedes. Uno de ellos también muy importante que a mí me llamó muchísimo la atención cuando me enteré fue el tema de poner un círculo de espejos dentro de los cuales había espejos hexagonales para que con los rayos del sol dirigirlos a los barcos, a las velas e incendiarlos cuando llegaban los barcos. Entonces, pues yo recuerdo de niño, ¿no? Que te regalan una lupa y ahí Sí, estás tú y quemando estás tratando cosas. Ya está en la piel, ¿no? Hasta que alguien Sí, te dice, oye, eso sí, es peligroso porque ajá. lo pones y él pues construyó estos grandes espejos para que el sol reflejara y le diera a los barcos de los romanos que llegaban, ¿no? Entonces, era una gran cantidad de aplicaciones de poleas, el tema de las poleas, perfeccionó las catapultas. Entonces era el terror de los romanos porque sabían que iban a llegar, así como en las guerras actuales, pues empezaban a lloverles piedras, ¿no? Porque ya hacía los cálculos matemáticos para ver de qué tamaño tenía que ser la piedra, el alcance, la longitud, la distancia, y todo eso pues hizo que las guerras se extendieran. Al final de cuentas, como estaban en una isla y simplemente lo rodeaban, pues era difícil hacerse recursos, pero les costó muchísimo trabajo derrotarlos. Entonces el general romano le dio la orden a los soldados de que lo atraparan vivo, que no lo fueran a dañar, pues desde luego lo veían como un genio y se lo querían llevar a Roma, ¿no? Desafortunadamente la orden no permeó en todos los soldados. Okay. Y entonces él estaba en la playa, dicen, haciendo círculos en la arena, porque le gustaba mucho trabajar con círculos. Vamos a ver más adelante por qué es importante esto. Y llega el soldado y pues empieza a interactuar con él y él le dice, no te metas con mis círculos, déjame en paz. Y el soldado se enoja y saca la espada y lo mata. A los 75 años. Tenía 75 años, que en aquella época vivir 75 años pues fue una vida longeva de muchísimas aportaciones. Y hay un texto muy importante que se conoce como el palimpsesto. Así es. Que este texto se perdió en la historia. Entonces, digamos que hay muchos, le llaman escribas, que son los que van escribiendo lo que va sucediendo. Él escribía y parte de sus libros se traducían, otros libros no se traducían tantos, y resulta que el libro que se supone es el más importante por lo que se descubrió, fue un libro que se perdió. Aquí traigo un poquito la cronología de este palimpsesto. Este libro de Arquímedes se llamaba El Método y fue escrito, no se sabe, en un periodo entre 287 y 202 a.C. Entre el 212 y el 1000, los rollos originales de Arquímedes se pierden, pero afortunadamente personas desconocidas los copian al menos una vez en otros rollos de papiro. Cerca del año 1000, un escriba que trabaja en Constantinopla transcribe a mano los tratados de Arquímedes, incluidos sus diagramas y cálculos. Algo que hay que mencionar de él es que avanzaba tanto en las matemáticas. Él leyó a Aristóteles, Platón, porque su papá lo mandó a la ciudad de Alejandría en Egipto, y aprendió de Euclides. Recordamos Euclides por la trigonometría, la geometría euclidiana. Entonces digamos que fue su maestro que él leyó y del que él aprendió, y desde luego que la ciencia así se construye, ¿no? Aprendes de alguien importante y tú avanzas en el conocimiento. Como siempre sucede, había muchas personas envidiosas, otros matemáticos que envidiaban la naturalidad que tenía Arquímedes para desarrollar las matemáticas, a grado tal que ellos copiaban sus ideas o sus resultados y los
y se los Se lo acreditaban, apropiaban, se se lo los apropiaban adjudicaban. como sucede en la actualidad, ¿no? En Así todos es. lados, en el trabajo, en la academia, en todos lados, ¿no? Coloquialmente dicho, Ah, se lo pirateaba. así es. Entonces, pero él de manera muy inteligente empieza a publicar únicamente sus resultados sin poner los teoremas, los fórmulas, axiomas, etcétera, como yo he llegado a ellos. Entonces, incluso publicaba con teoremas falsos para cacharlos y exponerlos a la hora que están explicando un resultado que decían que era de ellos. ¡Tómala! Luego decían cómo llegaron a ese resultado, empezaron a explicar y él les demostraba cómo estaban equivocados, ¿no? Entonces los empezó a exponer de manera divertida a él porque decía, pues ahí están el ignorante que dice que llegó a ese Evidencié. resultado, ¿no? Entonces, todo esto lo plasmó en este libro que se llama El Método. ¿Por qué es importante? Porque ahí pone la manera de pensar. Cuando un pintor ve la pintura de otro pintor, nosotros que no somos pintores admiramos la pintura, ¿no? Ujú. Pero un pintor dice, yo quiero saber su técnica, Así yo quiero es. saber cómo mezcló los colores, qué hizo, etcétera. Entonces digamos que si lo trasladamos a las matemáticas es lo mismo. Arquímedes hizo todos estos descubrimientos porque hasta ese momento lo que se analizaba en matemáticas era pues las líneas, los cuadrados, etcétera. Pero al llegar al círculo, ahí había el problema, ¿no? Entonces él estimó el valor del famoso pi. 3.14, 15, 92, 64, etcétera. ¿Y cómo lo hizo? Porque lo primero que me llamó la atención, digo, es un número fascinante porque es un número irracional, ¿no? Ahorita se utilizan las supercomputadoras para ver cuántos decimales han llegado a millones y millones de decimales y nunca le encuentran un patrón. Por eso se le llama número irracional, ¿no? Porque no hay un patrón que se repita en la numeración. ¿Qué es el famoso pi? Tú agarras el diámetro, que es la línea que parte el círculo, y lo pones alrededor del círculo. Entonces siempre, no importa el tamaño del círculo, cabe 3 punto y un pedacito de veces. Por eso esto de los círculos que mencionabas en la playa. Así es, siempre él estaba jugando con círculos porque era el reto de los matemáticos en ese momento. Ya sabemos cómo medir los triángulos, los cuadrados, todo lo que tenga líneas rectas, pero ¿cómo lo hacemos con los círculos? Y para eso había que llegar a calcular cuánto valía pi. ¿Y cómo le hace él? De manera muy, volviendo al tema de la curiosidad, él imagina, dice, bueno, si nosotros ponemos un triángulo adentro de un círculo, vemos que hay partes que el triángulo no cubre, ¿no? Luego lo convertimos en un cuadrado y va disminuyendo. Luego hacemos un pentágono adentro del círculo y las partecitas van disminuyendo. ¿Qué hacemos? Ahora un hexágono y así un polígono cada vez de más lados, tanto por fuera del círculo, pero por dentro del círculo. ¿Qué pasa si tú sigues aumentando los lados? Creo que llegó hasta un polígono de 96 lados, por fuera del círculo y por dentro del círculo. A medida que vas aumentando los lados, se va acercando al círculo. ¿Qué quiere decir esto? Que el círculo tiene una infinidad de lados, al infinito. Entonces él con 96 va llegando a las estimaciones para llegar al número 3.14. Que para llegar a ese número 3.14 estamos hablando de 200 años antes de Cristo, donde no había números decimales. Lo que utilizaban eran fracciones. Entonces eran cálculos En donde pones complejos. en evidencia, más allá de la mente curiosa, una mente visionaria y Sí. súper adelantada para su Así tiempo. es. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? Que él descubrió el cálculo infinitesimal. A nosotros nos enseñaron que lo había descubierto Isaac Newton, el famoso inglés Isaac Newton, por allá por los 1600, y al mismo tiempo esto también es fascinante, ¿no? Porque tanto Newton como el otro matemático alemán, Gottfried Leibniz, lo descubren, los dos llegan sin conocerse, Cada quien con cada su quien ruta. con su ruta llegan al cálculo, pero estamos hablando que esto fue en el año 1600. Arquímedes lo hizo 200 años antes de Cristo, y todo eso quedó en este libro. ¿Qué pasa con este libro? Que este libro se pierde, lo encuentra un monje y el monje parte el libro, porque como había escasez de papiros, lo parte a la mitad, le talla, le borra lo que había puesto Arquímedes y empieza a escribir oraciones. Y quedó el libro El reciclaje. en un monasterio, ¿no? Entonces imagínense, se perdió todo esto. Ahí venían los círculos, los cálculos que hacía. Pasa de los círculos a las esferas y de las esferas a los cilindros, y entonces él ya está imaginando dodecaedros, decaedros, que cuántos círculos, hexágonos, etcétera, van formando diferentes figuras geométricas. No era lo que le fascinaba. Él inventa, por ejemplo, el tornillo, un tornillo para subir agua. Si aquí que somos fronterizos hemos ido a SeaWorld, donde hay un juego de ruedas que van por el agua,
vemos que utilizan un tornillo de Arquímedes para subir el agua de un nivel bajo a un nivel alto. Va dando vueltas el tornillo y va subiendo agua. Lo utilizaron en una de las 7 maravillas del mundo, que eran los jardines colgantes de Babilonia, para subir agua, para regar los jardines. Son de las invenciones que hizo Arquímedes, ¿no? Y que están plasmados aquí. Y que están plasmados, Ok. y que aparte tienen aplicaciones todavía hasta la actualidad, ¿no? ¿Por qué crees que el palincesto de Arquímedes es tan valioso para los historiadores todavía? Bueno, lo primero es que, fíjate, lo interesante es que un libro de la Edad Media era valioso nada más por ser de la Edad Media. Así es como lo agarran y empieza a circular, ¿no? Para ver cómo pensaban en la Edad Media. Porque se habla del oscurantismo, que es cuando no sucedió nada entre la caída del Imperio Romano y cuando viene el renacimiento de Florencia, ¿no? Y en Florencia se empiezan a rescatar muchos libros, y ahí es cuando sale el libro de el palimpsesto, pero alguien lo agarra y lo vende, parece que lo manipula, y lo vende. Entonces Suena muy de conspiración esto. llega a Constantinopla el libro. Posteriormente un filólogo, creo que era danés, lo descubre por allá por el año 1900. Empiezan a reconocer que hay temas, pero se vuelve a perder el libro y sale en Francia. O sea, como son libros muy, muy antiguos, están pasando de manos, sale en Francia, y la familia francesa que lo tiene lo pone a la venta, y lo adquiere un billonario. Okay. Lo adquirió por $2 millones, creo que a finales de los 1990. Y entonces hay William Noel se llama, quien escucha de este libro, del palimpsesto, y le pide al billonario que lo compró que si le da permiso se lo presta para restaurarlo. Y forman un equipo multidisciplinario de historiadores, de especialistas en cultura griega, en cultura de Siracusa, en restauradores. Tardan 4 años en limpiar todo lo que había, y con la tecnología, para ver con diferentes luces, pones la hoja, la limpias, porque eran hojas muy, muy maltratadas, llenas de moho, llenas de cera, porque era cuando leían y les caía la cera arriba de los libros, escrito sobre escrito, partes perdidas de páginas, etcétera. 4 años tardaron en restaurar el libro, y descubren que Arquímedes había desarrollado el cálculo infinitesimal. Entonces, ahí es cuando nos cae el 20 de decir, imagínense que este libro no se hubiera perdido. Y porque Florencia, cuando viene el Renacimiento, Florencia estaba rescatando mucho de los avances de los matemáticos de la Edad Antigua, de los griegos, de los romanos, definitivamente, etcétera. se hubieran ahorrado una curva de aprendizaje. Imagínate. Enorme. Es un super acordeón. Imagínate, estamos hablando de los años 1400 en Florencia, contra 1600 que Isaac Newton y Leibniz desarrollan el cálculo infinitesimal. ¿Qué hubiera pasado si en Florencia matemáticos se dan cuenta de los avances de Arquímedes y sobre ello empiezan a construir? Hubiera avanzado muchísimo más la ciencia, y yo creo que si eso hubiera ocurrido, ahorita estaríamos ya estaría Marte colonizado, ya nosotros estaríamos viendo automóviles volando, etcétera. ¿Por qué? Porque el cálculo es la base. O sea, la importancia del principio de Arquímedes en la ingeniería moderna, totalmente plasmado. El principio de Arquímedes es el tema de cuando se mete a la tina y sale el agua, es el principio de buoyancy o de flotabilidad. Siempre que metes un objeto al agua hay un empuje hacia arriba, porque aumenta el nivel del agua y la gravedad hace que lo empuje y salga. Siempre estamos jugando cuando somos niños, ¿no? Metemos un plato y luego nos preguntamos ¿por qué flota, ¿no? Desarrollaron un barco tan grande en Siracusa que no cabía en los puertos, aplicando los preceptos de Arquímedes, que luego lo dieron a un rey de otro imperio que tenía un puerto más grande, ¿no? ¿Qué métodos de enseñanza recomiendas para estudiar Arquímedes? La curiosidad. ¿Por qué la curiosidad? Porque, por ejemplo, platicábamos antes de entrar al radio, ¿no? Yo era bueno para las matemáticas de niño, desde las fracciones en la primaria, el álgebra en la secundaria, y no sé qué pasó en la preparatoria, que el maestro de cálculo me perdió. Entonces, cuando yo empecé a estudiar qué había hecho Arquímedes y vi el tema de cómo desarrollaba el cálculo infinitesimal, pues lo primero que digo, híjole, si así me hubieran enseñado el cálculo, otra historia hubiera sucedido, ¿no? Entonces siempre yo creo que hay niños que, por ejemplo, dicen, no me gustan las estadísticas o las matemáticas, pero luego te das cuenta que les gusta el béisbol o el básquetbol y aprenden estadística porque les gusta el béisbol o el básquetbol, ¿no? Entonces, una recomendación que yo siempre hago es, hay que leer muchas biografías
de muchas personas que hicieron aportaciones interesantes, y eso nos va a ir llevando a que empezamos leyendo Arquímedes, pero luego me quedo embebido en el tema de pi, 3.14, y cómo lo calcularon. De hecho, hay una película, ¿no? Sí, es un número fascinante. De hecho, hay carreras y luego están los avants también, que a ver las personas cuántos números pueden recitar de decimales sin equivocarse. La capacidad de cómputo de las computadoras es, ¿cuál computadora? Una forma de medir qué tan poderosa es una computadora, cuántos decimales puede calcular de pi, por ponerte una idea, ¿no? O sea, De volvemos a lo mismo, llega la modernidad. Sí. Una Entonces, curva de aprendizaje. Cálculo infinitesimal es la base para construir edificios, puentes, los cálculos que hacían las matemáticas para cuando íbamos a llegar a la luna, ¿no? De no perder las órbitas, los movimientos, que fue la aplicación que hizo Isaac Newton. Isaac Newton desarrolló las matemáticas no porque fuera matemático, sino para entender el movimiento de los cuerpos celestes. Y de ahí desarrolló el cálculo infinitesimal, ¿no? Entonces, hay veces que si nos cuesta trabajo algo aprenderlo en el abstracto, creo que la forma de aprenderlo mejor es buscando las aplicaciones, y creo que es el gran reto que tenemos en el sistema educativo. ¿Cómo le hacemos para hacer mejorar la didáctica complementando la historia, etcétera? Que es lo que decíamos, muchas veces no es lo que enseñas, sino cómo lo enseñas, Sí. ¿no? Formas, técnicas para hacerlo atractivo. Puede ser, ahorita, por ejemplo, nos estás platicando y estoy viendo a Toño, estaba Andrés, y me incluyo, estamos como viendo teniendo una mini clase Sí. que probablemente la tuvimos años atrás, pero no fue tan atractiva, porque ahorita nos estás mezclando precisamente esos datos curiosos que das, ¿no? Así es, entonces yo creo que esa sería la forma, ¿no? ¿Quién es nuestro héroe? ¿Quién es nuestra héroe? ¿Quién es nuestro científico, nuestra científica? Y a partir de ahí despertar la curiosidad. Siempre es, ahora que estamos en la Navidad, que me preguntan, ¿y qué recomiendan regalar? Regalen libros. Regalen libros, sobre todo a los niños, a los jóvenes, libros didácticos, desde luego, que vayan acorde a su edad, ¿no? No les vas a regalar algo complicado si es un niño pequeño, pero sí despertar la curiosidad. Entonces creo que esa es la parte en la que tenemos que trabajar, porque como comentábamos, esto es lo que hace que un niño diga, yo quiero ser el próximo Arquímedes, o una niña diga, yo quiero ser la próxima Arquímedes. Y entonces, ¿cuántas cosas suceden de personas que se pierden en la historia? Imaginen, aquí influyó en Arquímedes el que su papá haya sido astrónomo y lo haya mandado a estudiar a Alejandría. Perfecto, ha llegado el momento de despedirnos, se fue súper rápido el tiempo. Y bueno, pues conocer a científicos como Arquímedes es importante, incluso si no se dedican a la ciencia, por varias razones fundamentales. Algunas, por ejemplo, la inspiración y curiosidad intelectual que ya mencionaba Ismael, el entendimiento del mundo, los valores universales, el pensamiento crítico, y además se vuelven historias inspiradoras para las nuevas generaciones. ¿Algo que desees agregar? Pues que pueden, sí, como siempre, el tiempo es insuficiente para platicar de todo, pero pues ahí está el internet, ¿no? Pueden googlear sobre el palimpsesto de Arquímedes. Hay muchos documentales. El encargado de restaurar el libro también tiene pláticas en TED muy interesantes donde pueden ver todo el reto que significó, porque si este libro hubiera sido descubierto hace 50 años, pues no teníamos la tecnología para restaurarlo, por ejemplo. Entonces, por eso siempre hay un avance de la mano entre ciencia y tecnología. Un tesoro ahí sobre todo los ingenieros, me imagino, para ¿no? todos. Para todos. No es ni será la primera vez que el doctor Ismael compartirá cabina para hablar de ello, así que manténganse informados a través de nuestras redes sociales, Mentes Curiosas Radio, YouTube, Facebook, Instagram, ahora Amazon Music y Spotify. Los dejamos en noticias aquí en Esquina 32, no le cambien, muchísimas gracias. Gracias.